Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Somos Sofía Córdoba, Lina Salazar, Lice Ortega y quien les habla Estefanía Cubillos. Vamos a iniciar con nuestra compañera Lina, quien nos va a hablar sobre la teoría psicodinámica. Claro que sí. Bueno, la teoría psicodinámica argumenta que la conducta es la consecuencia de fuerzas psicológicas inherentes al individuo que se da fuera de la conciencia. Esta teoría aduce 5 proposiciones, que son, la primera, que nos comportamos de forma inconsciente, la segunda, que en nuestra mente surgen conflictos, la tercera, que la personalidad se empieza a formar por experiencias tempranas en la niñez, la cuarta, que la manera en cómo pensamos sobre nosotros mismos influye en cómo socializamos con los demás. La quinta, tener una personalidad desarrollada influye en cómo manejamos los sentimientos sexuales o agresivos si somos dependientes en lugar de independiente. Los autores de la teoría psicodinámica son Sigmund Freud, Alfred Adler, Erik Erikson, Karen Horney y Carl Jung. De esta teoría psicodinámica es importante resaltar que dentro de sus ventajas está que a través de los trabajos hechos por Freud permitió el desarrollo de un método técnica para el tratamiento de trastornos mentales a través de la observación cualitativa y permitió comprender los fenómenos cotidianos como es que perjudicaban las conductas. Como desventaja, se podría decir que se considera una pseudociencia al no utilizar el modelo científico. Entonces, a grandes rasgos, esto es de lo que trata la teoría psicodinámica. Gracias, Lina. Bueno, según lo que acabas de decir, yo quiero preguntarte por qué piensas que es importante estudiar los motivos o comportamientos inconscientes. Es muy importante estudiar el inconsciente porque es el que se encarga de las funciones en el momento actual. Es decir, que mientras nuestra mente está divagando entre el pasado y el futuro, se podría decir que el inconsciente está protegiendo el entorno en nuestro presente. Y si llegara a aparecer algún peligro, ese se encargará de focalizar toda nuestra atención para poder reaccionar ante ese peligro. Ok, entonces continuamos con Estefanía con las teorías humanistas. Sí, compañeras. Entonces, tenemos que la teoría humanista, los máximos exponentes son Carl Rogers y Abraham Maslow. Abraham Maslow creía que la gente se desarrolla a través de varios niveles que se enfocan en mejorar su potencial, ¿sí? Entonces, unos cuantos alcanzan el nivel más alto desarrollado, a quienes se les dicen autorrealizados. Tanto Rogers como Maslow se centran en las elecciones individuales y ninguna de las dos sostienen que la biología es determinista. Ambos enfatizaron el libre albedrío y la percepción y relaciones que se encuentran entre ellos actualmente, pues es que el humano es quien tiene diferentes características que Rogers dio 5 puntuales, que son la apertura de la experiencia, la vivencia existencial, la confianza en nuestro organismo, la creatividad y la quinta, que es la libertad experiencial. Para la teoría humanista, el ser humano es bueno por naturaleza. Está guiado por valores nobles como la bondad, la belleza, la búsqueda y la máxima realización de sus potenciales. El humanismo también cree que el ser humano es libre para decidir y que sus decisiones están guiadas por responsabilidades éticas. Una de las desventajas en la carencia pues, de esta teoría es el valor científico que no permite conformar, no da descripciones muy vagas de la personalidad y esto dificulta pues generar nuevas hipótesis. Pero una de las grandes ventajas es que lleva al ser humano a buscar su mejor versión para ser un humano autorrealizado. Estefa, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué descartan el hecho de que una motivación pueda provenir de un sentimiento negativo? Rogers creía que las personas son buenas y creativas de forma inherente y que se vuelven destructivas solo cuando un autoconcepto, es decir, lo que el ser humano cree de sí mismo, o ¿cómo se llaman? Las limitaciones exteriores invalidan el proceso que alcanza ese potencial.
Desde ese punto nace el autoconcepto. Rogers se referencia a la descripción de una persona realiza de sí misma a través del uso de adjetivos o reflexiones que remiten de sus capacidades, sus virtudes, sus talentos y sus habilidades, sus rasgos y su modo de ser, las cualidades propias, puede decirse. Todos aquellos matices que una persona identifica como propias cuando se describe a sí misma. El autoconcepto se expresa a través del lenguaje, de un análisis descriptivo de una persona puede compartir con otra. Por eso el humanismo cree que uno no cree en el pasado ni en el futuro, sino en el presente, en lo que la persona se desarrolla del ahora. Y pues esto es a grandes rasgos lo que es la teoría del humanista. Ahora vamos con Sofi, que va a hablar sobre la teoría de los rasgos. Sí, bueno, a diferencia de las teorías de personalidad como la psicodinámica o la humanista, que pues le dan bastante importancia a las experiencias de la niñez o tratan de explicar las variedades de la personalidad, en la teoría de los rasgos, los teóricos prefieren concentrarse en el presente y describen las maneras en que las personas desarrolladas se diferencian entre sí, por medio del grado en que las personas poseen algunos rasgos, como lo son la dependencia, la ansiedad, la agresividad o el qué tan sociable es una persona. Pero hay diferentes opiniones sobre qué rasgos de personalidad deberían estudiarse. Por ejemplo, Cattell concluyó que eran 16 y Eysenck pensó que eran muchos, así que los redujo a 3 dimensiones, que son la estabilidad emocional, la introversión-extroversión y el psicotismo. Este último se refiere como al nivel de sensibilidad y amabilidad. Y también existen los 5 grandes rasgos de la personalidad, que hechos por los teóricos contemporáneos como Costa y McCrae, afirman que esta teoría captura las dimensiones más importantes de la personalidad humana, las cuales son la extroversión, afiabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y cultura. Y se ha demostrado en diferentes estudios que esta teoría se puede aplicar en el mundo real, principalmente a las decisiones de empleo o al predecir el desempeño y la satisfacción laboral. También una de las ventajas de esta teoría es que intenta comprender cómo es que la gente difiere, lo que parece ser una estrategia útil para comprender la unicidad y la consistencia de los aspectos centrales de la conducta humana y permite comparar con facilidad a una persona con otra. Y una de las desventajas sería que llegan a conclusiones muy diferentes acerca de cuáles son los rasgos más importantes y descriptivos, por lo que no existe como un acuerdo en relación con los rasgos que son más importantes para construir las dimensiones básicas de la personalidad. Listo, Sofi. Quisiera entonces hacerte una pregunta y es que quisiera saber si los rasgos se heredan o si tienen alguna base genética. Se puede decir que sí, porque Alport y otros estudios estuvieron de acuerdo en que al menos algunos rasgos sí se codifican biológicamente. Además, en los estudios de neuroimagen se demostró que la medida de los grandes rasgos están relacionadas con las regiones del cerebro. Entonces, cedemos la palabra a nuestra compañera Lisette con la teoría cognitivo-conductual. Listo, perfecto. Bueno, nuestra teoría cognitiva, pues esta es la suma de conocimientos de un individuo a lo largo de su vida como resultado de la recepción y procesamiento de información y la producción de una respuesta. El conocimiento lo recibe directamente pues el cerebro cada día a través de los sentidos, razonamiento, la relación con el entorno y la memoria. Es un proceso que dura toda la vida y pues dicha información es procesada, entendida por cada individuo pues de manera diferente, ¿no? No todos tenemos pues esa capacidad de pensar prácticamente igual. Uno de sus principales autores es Albert Bandura y él intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de los otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo de una sola vez, sin necesidad de hacer muchos ensayos o repeticiones. Dentro de las ventajas tenemos una y es que tiene la integración del conocimiento a través de representaciones mentales, como captar mediante los sentidos. Y una de las desventajas es que utiliza eventos en una sola dirección o también visualiza desde una sola perspectiva. Esta sería pues como a grosso modo la información sobre nuestra teoría cognitiva. Liz, yo te tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las variables de interacción en la teoría cognitiva? Sí, este conocimiento pues, se adquiere a través de la interacción con un comportamiento tanto externo como con el entorno y esta teoría pues toma en cuenta 3 variables de interacción que son factores de comportamiento, factores ambientales que son extrínsecos y los factores personales que son intrínsecos. Estas 3 variables están interrelacionadas entre sí
propiciando aprendizaje por cuanto a la interacción de un comportamiento con los componentes de entorno y se van pues modificando mediante él. De acuerdo, bueno, pues teorías de la personalidad hay muchas más y nosotras pues queríamos ahondar en las que hemos expuesto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.